Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar acerca de cardiometabolismo, específicamente del síndrome metabólico. Vamos a hablar acerca de la definición, la fisiopatología, las complicaciones, el tratamiento. Y vamos a hacer énfasis y cómo abordar a un paciente que está en síndrome metabólico. Soy el Dr. Edwin Maldonado y el día de hoy vamos a hablar de cardiometabolismo. ¿Qué es el cardiometabolismo? Cardiometabolismo, desde la cardiología, nosotros vamos a abordar la interrelación que existe entre las enfermedades cardiovasculares desarrolladas por los trastornos metabólicos. Y estamos hablando de la modificación de nuestro organismo a raíz de muchos factores de riesgo cardiovasculares, como por ejemplo el sedentarismo, la inactividad física, el consumo de bebidas alcohólicas, el sobrepeso, la obesidad. Eso nos va a llevar a que el paciente tenga hipertensión, que cuando está con un peso por encima del que debería corresponder, con un índice de masa corporal por encima de 25, por encima de 32, empieza a tener resistencia a la insulina. Eso hace que el organismo vaya acumulando mayor tejido adiposo y eso va a repercutir sobre la parte renal, cardíaca y sobre todo el organismo, generando resistencia a la insulina, acumulación de calorías en forma de triacilglicerol, de tejido adiposo en nuestro organismo, produciendo una inflamación crónica y un impacto en la función endotelial. Eso quiere decir que va a haber una afectación endovascular. ¿Qué complicaciones nos lleva tener una enfermedad cardiometabólica? Hipertensión, que inicia con sobrepeso, obesidad, generan hipertensión, resistencia a la insulina, termina siendo insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal y a la larga siendo enfermedad coronaria, es decir, la obstrucción de las arterias coronarias, ¿no? Dentro de las complicaciones metabólicas tenemos la diabetes tipo 2 y las alteraciones lipídicas. Eso quiere decir que va a aumentar el colesterol, triglicéridos, el HDL, el VLDL, ¿sí? Las apoproteínas A, las apoproteínas B. Eso va a generar una inflamación en el endotelio vascular y va a ir formándose las placas de ateroma, ¿no? Otros riesgos que puedan tener las enfermedades cardiometabólicas, el síndrome metabólico, las afectaciones renales, ¿sí? La insuficiencia renal crónica y otras afectaciones psicológicas. Un paciente que está con sobrepeso, por ahí ya no quiere salir porque le cuesta, se cansa o porque no quiere ir a hacer deporte porque lo ven los compañeros, los amigos, que su resistencia física ha bajado, etcétera, ¿no? Entonces va a haber también complicaciones psicológicas. El tratamiento del síndrome cardiometabólico es un enfoque integral. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir a hacer un abordaje con diferentes especialidades. Desde la parte de cardiología, nosotros vamos a modificar los estilos de vida, es decir, que el paciente tenga una dieta equilibrada, lo que requiere su organismo en kilocalorías para mantener el metabolismo adecuado de nuestro organismo. Le vamos a indicar actividad física evaluando previamente el corazoncito y gradualmente yendo a aumentar la actividad física, llegando a hacer por lo menos 150 minutos de actividad física en una semana. Esto dividido en 3 o 4 veces, ¿no? Si se puede, después se puede ir gradualmente aumentando. Vamos a modificar los hábitos, o sea, la alimentación adecuada, ¿sí? Que disminuya el consumo de harinas, de azúcares, de carbohidratos, que aumente el consumo de lo que son fibra, el consumo de los vegetales, etcétera, ¿no? Y el consumo de la proteína, que es muy importante para el funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, que deje de fumar, que tenga una actividad, deje de tener una actividad sedentaria, que haga actividad física, que se alimente adecuadamente, que tome agua al despertarse, antes de la ingestión de cada alimento, que la última comida
entre la cena y el desayuno por lo menos tenga que pasar más de 12 horas para darle a nuestro organismo el tiempo suficiente para que pueda hacer la apoptosis, la muerte celular programada de las células que no están funcionando bien en nuestro organismo, para así evitar las enfermedades, ¿no? Entonces ya estamos dando esas recomendaciones. Además hay que hacerle un examen de laboratorio completo para ver que no tenga problemas hormonales, tiroideos, por ejemplo, hipotiroidismo. Hay que hacerle un examen completo para ver cómo está el colesterol, triglicéridos, HDL, VLDL, apoproteína A, apoproteína B. Hay que hacerle un examen para ver, además del perfil lipídico, otro, un electrocardiograma para ver cómo está el corazón, hay que pedirle un ecocardiograma, un Holter, una presurometría, las hormonas tiroideas, etcétera, ¿no? Un examen integral para ver cómo está ingresando nuestro paciente al programa de cardiometabolismo. Después le haremos un control semanal mientras vamos modificando los hábitos, las costumbres, la alimentación y por ahí si necesita algún tipo de indicación médica le vamos a prescribir, ¿no? Y dentro de la indicación médica, los antihipertensivos, los hipoglucemiantes, las estatinas, los SGLT2, los GLP-1, etcétera, ¿no? Entonces, esto es como un abordaje general. En la segunda parte vamos a hablar qué fármacos utilizamos para el tratamiento en el síndrome metabólico, ¿sí? Entonces, esto con el seguimiento del especialista, ¿no? Debemos, entonces, como conclusión, tenemos que el abordaje del paciente que entra en el síndrome metabólico o en cardiometabolismo es integral del médico, del psicólogo, del nutricionista, del endocrinólogo y por último, si hemos fallado haciendo todo nuestro tratamiento, del cirujano metabólico, ¿no? El seguimiento es regular, es decir, un monitoreo semanal constante, seguimiento peso, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, los laboratorios mensuales para ver cómo va, que no nos haga una anemia a nuestro paciente, que no le falten folatos y va gradualmente, tendría que, en el caso de ser hipertenso, conforme vaya perdiendo peso, ir regulando su presión, es decir, baja la presión, ¿no? Y la educación al paciente desde el ámbito de la prevención de las enfermedades, de la promoción de la salud, es muy importante para el éxito que pretendemos tener en nuestros pacientes con síndrome cardiometabólico. Aquí vamos a hablar acerca de algunos medicamentos que se utilizan en el programa de cardiometabolismo. Ojo, siempre con el acompañamiento médico, ¿no? El Lorlistat es un inhibidor de la lipasa que está indicado en los pacientes que entran en el programa de cardiometabolismo. Este medicamento hace que los alimentos, al triturarse, metabolizarse, formamos los kilomicrones, ¿no? Que es cómo se absorben los lípidos y los carbohidratos a nuestro organismo. Lo que hace es interactuar a ese nivel y nuestro organismo no lo absorbe. Es decir, todos esos alimentos que se van a absorber en forma de kilomicrones, que es la grasa más gruesa, no se absorbe y va hacia el tubo digestivo y se excreta, ¿sí? En el tubo digestivo se elimina, ¿no? La última porción del intestino delgado es donde absorbe, ¿no? El tema eh, de los alimentos, ¿no? La última porción. Aquí no se absorbe y pasa, se excreta. Entonces esto va a ser indicado para los pacientes que entran en el programa de cardiometabolismo, sobrepeso y obesidad. Las contraindicaciones es que el paciente ya de base tenga una patología como el síndrome de mala absorción. Eso va a hacer que nuestro paciente pues termine anémico, termine con déficit de vitaminas, etcétera, ¿no? Ojo que esto también, eso nos hace hacer un punto aparte, que por eso es que le hacemos los exámenes de laboratorio para ver que no tenga un déficit. Y si en el caso de que lo tuviese, hay que hacer las correcciones. Está contraindicado en el embarazo porque en el embarazo la mujer necesita la alimentación, no solamente por ella, sino también por el producto, ¿no? Por el feto. La dosis es de 120 miligramos 3 veces al día con las comidas, es decir, antes de la comida, para que eso no se absorban los kilomicrones. ¿Cuál es el efecto adverso que tiene? O sea, ¿por qué las personas dejan de tomar el Orlistat? Porque a través, como los kilomicrones no se absorben, eso se va a eliminar por la vía digestiva. Entonces el paciente va a ver que hay
en la ropa interior va a haber grasa, ¿sí? Que atorrea, ¿no? La grasa que se va a salir a través del ano de forma incontrolada. Entonces se pone ropa blanca, lo va a manchar, está con un jean blanco, lo va a manchar y por eso muchas veces nuestros pacientes dejan o suspenden el tratamiento. El segundo fármaco que vamos a hablar es la fentermina, que existe diferentes nombres comerciales, este es uno de ellos, que suprime el apetito, ¿no? Este medicamento se metaboliza en el hígado. Hay que ver que nuestro paciente que va a entrar a este tratamiento no tenga alteración en las enzimas hepáticas. El mecanismo de acción aumenta la liberación de norepinefrina, lo que reduce el apetito. Entonces la persona va a estar mucho más activa, pero haciendo muchas cosas, muchas actividades y se inhibe de comer porque no tiene hambre, ¿sí? ¿Dónde actúa en el sistema nervioso central? Está indicado a los pacientes que ingresan al programa de cardiometabolismo. ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? No podemos dar en el hipertenso. Recuerden que esto va a actuar, ¿sí?, en la liberación de norepinefrina. ¿Y cuál es el efecto de norepinefrina? Producir vasoconstricción. Entonces eso va a hacer que aumente más la presión. Si nuestro paciente ya tiene de por sí hipertensión, este no es el medicamento para él, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, que tienen ya arteriopatía cardíaca, si esto hace que el vaso sanguíneo se contraiga, o sea, que se produzca una vasoconstricción, si el paciente tiene placas en las arterias coronarias, al hacer vasoconstricción estamos haciendo como una prueba evocadora de isquemia y el paciente va a tener angina de pecho y se puede desencadenar un síndrome coronario, ¿no? Las indicaciones, el paciente que entra al programa de cardiometabolismo, obeso, dislipidémico, etcétera, ¿no? Sedentario, que no hemos podido controlarlo. Contraindicaciones, hipertensión, la dosis es de 35.5 miligramos día, se recomienda iniciar con la mitad y después ir progresivamente aumentando. ¿Qué tiempo? El tiempo es cuando nosotros logremos el objetivo, que es la reducción del peso del paciente, ¿no? El tercer fármaco, el bupropión, naltrexona, es un medicamento que pertenece, es una combinación en realidad de dos fármacos que pertenecen tanto a los antidepresivos como a los antagonistas opioides, ¿sí? Se metaboliza en el hígado, lo que va a hacer es dar una sensación de plenitud, es decir, que el estómago esté lleno y por ende, si uno está lleno no quiere comer, ¿no? Entonces actúa a nivel del sistema nervioso central, indicado para los pacientes que entran al programa de cardiometabolismo, y las contraindicaciones en quienes no podemos dar en los pacientes que tienen trastornos convulsivos. ¿Por qué? Porque este es un paciente, es un medicamento antidepresivo, lo que va a hacer es bajarnos las revoluciones, que el paciente esté hipoactivo, que esté más relajado. Entonces esos pacientes ya reciben tratamientos antidepresivos y con esto lo que se van a hacer es potenciar, hacen una simbiosis que se potencian entre esos fármacos, ¿no? Los pacientes que usan opioides, lo mismo, ¿no? Porque son antagonistas de los opioides, lo que hacen es hacer una simbiosis y lo que hacen es potenciarse, por eso no deben utilizarlo. La dosis es de 8 miligramos sobre 90 o 90 sobre 8 miligramos y se va progresando gradualmente haciendo el control de la función hepática. Este es uno de los medicamentos durante los últimos años que ha ido aumentando. La prescripción médica es un fármaco que ha entrado en los últimos 8 años al mercado. Es la liraglutida, que viene en esta presentación de 6 miligramos por mililitro y es un agonista de los GLP-1, se metaboliza por proteasas, lo que hace es aumentar la saciedad y reduce el vaciamiento gástrico. Lo que hace es que el contenido en el estómago dure más y en el intestino dure más y por ende nosotros al tener el estómago lleno no vamos a tener hambre, ¿no? Actúa a través del sistema nervioso central y en el páncreas. Las indicaciones a los pacientes que entran en el programa de síndrome metabólico, diabéticos, obesos, que tienen obesidad mórbida, etcétera, ¿no? ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, que el paciente no tenga una enfermedad pancreática. ¿Qué significa? Esto, que como actúa a ese nivel en el sistema nervioso y en el páncreas, lo que va a hacer, lo que puede ocurrir es que las enzimas pancreáticas no se excreten al tubo digestivo y se quede a nivel del páncreas y empiece a producir una pancreatitis y el
páncreas empieza a degradar su propio parénquima pancreático, su propio tejido. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso tiene que ser prescrito por un médico especialista que conoce qué es lo que va a hacer seguimiento en el paciente, identificar las manifestaciones clínicas de una pancreatitis, ¿no? O el dolor, o el signo, las manifestaciones clínicas que viene al costado del hipocondrio derecho o izquierdo en el caso de una pancreatitis, ¿no? Las manchas equimóticas, etc. Las contraindicaciones de la enfermedad pancreática, la indicación es 0,6 miligramos por día y va a ir aumentando semana a semana. Aquí tengo un esquema que les voy a mostrar de cómo ir progresando, ¿no? En la semana 1 empezamos con 0,6 miligramos por día, en la semana 2 al doble, en la semana 3 al triple, en la semana 4 estamos ya con 2,4 miligramos y a partir de la semana 5 completamos los 3 miligramos, ¿sí? Una vez al día. Entonces, esta es la dosificación que le vamos a ir gradualmente y con esa dosis vamos a ir controlando la función pancreática que no tenga desde la clínica por ahí hasta el laboratorio y progresando gradualmente con el control de la planilla cardiometabólica que se hace un seguimiento semanal. Este es el fármaco más común y el que generalmente utilizamos en los programas, en los pacientes que entran al programa de cardiometabolismo, es el semaglutida. La semaglutida es un agonista de los GLP-1, se metaboliza en el hígado, lo que hace, cumple la misma función anterior, ¿no? Aumenta la saciedad y disminuye el apetito porque tenemos una sensación de plenitud. Actúa a través del sistema nervioso central y está indicado a los pacientes que entran en cardiometabolismo. Contraindicaciones en los pacientes que tienen enfermedad tiroidea, ¿no? Por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿sí? O los pacientes que no han sido controlados, que tienen hipotiroidismo, pero que no están controlados. Entonces tiene que regularse primero la hormona tiroidea. En el caso del hipotiroidismo hay que ajustarle los tratamientos del reemplazo hormonal, ¿sí? La levotiroxina o el que prescriba el endocrinólogo o el que prescriba el médico que está haciendo el seguimiento. Y vamos a iniciar con 0,5 miligramos por semana. Esta es una lapicera que viene en presentaciones de 0,5 o de 1 miligramo. Si viene de 0,5 vamos a utilizar la mitad de esto la primera semana. Esta lo dividimos en 4 semanas y después lo vamos a ir progresando, ¿no? Progresamos semanalmente al doble hasta llegar hasta 2,4 miligramos semana. ¿Sí? Y con eso lo que se va a reducir es un peso, vamos a hacer una reducción del peso gradual. Por eso es que vamos a ir progresando semanalmente para no tener efectos adversos en el paciente. Después tenemos otros fármacos como el topiramato, que es un anticonvulsivante que se metaboliza en el hígado, da la reducción del apetito y un aumento de la saciedad o de plenitud. Actúa a través del sistema nervioso central, está indicado en los pacientes que entran al programa de cardiometabolismo y este medicamento produce acidosis metabólica. ¿Qué quiere decir? Que cambia el pH de nuestra sangre. Entonces, los pacientes que toman este medicamento tendrán que hacerse un seguimiento de unos gases arteriales para ver que no estén en acidosis metabólica. Y si están en acidosis metabólica, hay que darle otros fármacos como la acetazolamida para controlar eso, ¿no? Eso, claro está, que debemos manejarlo en función de la presión arterial, ¿no? Las dosis se empieza con 50 miligramos y podemos progresar hasta 200 miligramos día, de acuerdo a la resistencia y tolerancia del paciente. La metformina es muy conocida en los pacientes que tienen diabetes, ¿no? Tipo 2 y que les prescribimos para controlar la glucemia, pero no solamente está indicado en esos pacientes, sino también en los pacientes que ya tienen, por ejemplo, estamos hablando de la prediabetes o que tienen los factores de riesgo cardiovasculares para hacer diabetes. Prediabetes se llama al paciente que tiene resistencia a la insulina, ¿no? Que tiene acantosis, los acrocordones. La acantosis es la coloración oscura en el cuello, en las axilas, en la parte interglútea, etcétera, ¿no? La ingle. Y los acrocordones son como verruguitas que le salen en el cuerpo, ¿no? Específicamente en el cuello, pero puede salir también en otras partes del organismo. Pertenece a las biguanidas, se metaboliza y se excreta sin cambios a través de los riñones
¿sí? Lo que hace es mejorar la sensibilidad para que la insulina pueda ingresar a la célula, ¿no? Y lo que hace es reducir la producción hepática de glucosa porque se va a consumir las reservas del hígado y se va a consumir parte de las reservas musculares. Lugar de acción en el hígado y en los músculos, está indicado en los pacientes con diabetes tipo 2 y en los pacientes que tienen obesidad y entran al programa de cardiometabolismo. Hay que tener en cuenta que se debe ajustar a la función renal del paciente y empezamos con dosis de 500 miligramos controlando la glucemia del paciente para evitar que nos haga hipoglucemia, ¿no? Y esto se divide con las comidas, ¿no? Es decir, el paciente ha comido, le damos el medicamento post comida y para evitar la hipoglucemia, ¿sí? Este es otro medicamento que lo utilizamos muchísimo en los pacientes que ya están en insuficiencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? La dapaglifosina son inhibidores de los SGLT2, se metaboliza en el hígado, lo que hace es promover la excreción de la glucosa a través de la orina. Nosotros en el túbulo contorneado de la nefrona, en el riñoncito, en la primera parte, se absorbe cuando empieza a pasar glucosa en nuestro cuerpo tenemos glucosa por encima de 160 miligramos, se empieza a excretar a través de la orina. Cuando tienes menos de 160 miligramos, la glucosa se reabsorbe y entra nuevamente a circulación. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Lo que hace es inhibir la absorción, es decir, que cuando está la glucosa más alta o está por 160, 140, 150, se inhibe. Todo lo que se filtra se va a través de la orina. Entonces eso hace que nuestro cuerpo no tenga reservas, ¿sí?, de glucosa. Pues la reserva de la glucosa se va a almacenar en el hígado en forma de glucagón, en el tejido muscular, y cuando eso se sigue acumulando se deposita en forma de triacilglicerol, en forma de tejido adiposo en nuestro organismo. Entonces esto es lo que evita la dapaglifosina, ¿no? Indicado en los pacientes obesos, diabéticos, en los que tienen insuficiencia cardíaca, y está contraindicado en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal. Ojo, hay que hacer el aclaramiento de creatinina y ver que si está por debajo de 35 no se les puede dar. Entonces los que tienen por encima de 40, por ahí por encima, hay que darlo con precaución, ¿no? La dosis va de 5 a 10 miligramos, se progresa gradualmente para ver que no nos genere hipoglucemia y que no nos genere hipotensión también, ¿no? Entonces la progresión es gradual. Otro medicamento es la canaglifosina, que lo mismo, no es un inhibidor de los GLT2, se metaboliza en el hígado, lo que promueve la pérdida de glucosa por el mismo mecanismo. Lugar de acción a través renal, está indicado en los diabéticos tipo 2, en los pacientes que entran al programa de cardiometabolismo, contraindicado en los pacientes con insuficiencia renal. Aquí sí la presentación es de 100 miligramos de 300 miligramos y empezamos con 100 miligramos y se progresa gradualmente, ¿no? Estos son otros medicamentos, como por ejemplo el fentermine, topiramate. Es una combinación de fármacos, lo que hace es suprimir el apetito, es un anticonvulsivante y supresor del apetito. Ambos se metabolizan en el hígado, el paciente tiene una sensación de plenitud y bueno, no va a tener hambre, ¿no? Como es un anticonvulsivante, lo que decíamos que deprime el sistema nervioso, lo que va a tener el paciente es un poco de letargia, ¿no? O sea, está hiporrefléxico, ¿sí? Actúa a nivel central, está contraindicado, ojo, todos estos medicamentos están contraindicados en la mujer embarazada, ¿no? En los pacientes que tienen glaucoma y también en los pacientes que toman medicamentos anticonvulsivantes, porque se pueden, la concomitancia de estos medicamentos se pueden potenciar, ¿no? Empezamos con dosis bajas de 3.75 sobre 23 miligramos y se puede ir aumentando gradualmente de acuerdo a la respuesta y tolerancia al fármaco. Hay otros medicamentos que en algunos países están prohibidos, se han sacado de mercado, como por ejemplo la sutramina, es un supresor del apetito, se metaboliza en el hígado, inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina, actúa a nivel del sistema nervioso central, entonces lo que hace que el paciente no tenga placer cuando come, ¿no? Entonces por eso es que se ha sacado.
Y está indicado en los pacientes que están con un sobrepeso, que están en el programa de cardiometabolismo. Está contraindicado en los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares por la norepinefrina, ¿no? Entonces lo que hace es vasoconstricción, y si nosotros le damos y el paciente tiene las arterias calcificadas, decíamos que se va a comportar como una prueba evocadora de isquemia y va a tener angina de pecho, ¿no? La dosis va a ir progresando gradualmente de 10 a 15 miligramos por día, con el control médico respectivo, ¿no? El siguiente fármaco que vamos a hablar es la Rimonabant, que pertenece a los receptores cannabinoides, se metaboliza en el hígado, disminuye el apetito por sensación de plenitud, actúa a través del sistema nervioso central, está indicado a los pacientes que ingresan al programa de cardiometabolismo y está contraindicado a los pacientes que tienen síndromes depresivos, ¿sí? La dosis de 20 miligramos al día, y hay que ir haciendo un control como se metaboliza en el hígado de la función hepática respectivamente, ¿no? Esto es un medicamento que ampliamente distribuido en el mercado, que son los geles de fibra, ¿no? Entonces, existen diferentes presentaciones que son suplementos alimenticios. Estos medicamentos lo que hace es que no se metabolicen en el organismo como la fibra de cualquier otro vegetal. Lo que va a hacer es por arrastre limpiar todo, ¿no? La fibra no se metaboliza, entonces todo lo que tenga de carbohidratos, esa fibra, o si es que tiene algún tipo de proteína, va a pasar de largo, no se va a absorber, no se va a metabolizar, no se va a transformar en kilomicrones y por ende no se va a absorber, ¿no? Entonces actúa a nivel del tubo del intestino delgado, limpiando todo el tubo digestivo. Indican los programas que entran en el control en control del sobrepeso o obesidad, en el programa de cardiometabolismo. ¿En quién está contraindicado? En los pacientes que tengan pólipos o que hayan tenido obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque como es fibra, no se metaboliza, van a quedar restos grandes, ¿no?, de alimentos, y eso puede tramparse en los pólipos, y eso puede hacer que los gérmenes, las bacterias que tenemos saprófitas de nuestro colon, haga que al tener mucho tiempo eso puede producir una perforación intestinal. La dosis de 5 a 10 miligramos día, y se va a ir aumentando gradualmente, ¿no? Este medicamento es uno de los medicamentos que últimamente se está prescribiendo muchísimo. El ácido alfa-lipoico es un antioxidante que en nuestro organismo tiene otras funciones, como por ejemplo mejorar la sensibilidad a la insulina, y tiene propiedades antioxidativas, es decir, que la persona ayuda a eliminar los radicales libres del organismo. Este fármaco se metaboliza en el hígado y actúa a nivel de todas las células de nuestro organismo. Está indicado en los pacientes que tienen diabetes tipo 2 y obesidad, concomitante con los tratamientos médicos, ¿sí? Es decir, a la par de otros medicamentos. Hay que verificar al paciente que no nos haga hipoglucemia, ¿no? Iniciamos con dosis de 300 miligramos y después semanalmente se va a ir aumentando 100 miligramos hasta llegar a 600 miligramos, y eso nos va a ayudar a que podamos tener nosotros muchísimo más energía, que nuestro cuerpo se regenere las células viejas, que la apoptosis, la muerte celular programada, sea más adecuada. Le acompañamos con un ayuno de 12 horas en la noche, para que le demos el tiempo suficiente a nuestro organismo de limpiarse, ¿no? La carnitina es otro suplemento nutricional que se metaboliza en el hígado, lo que también, como antioxidante, facilita la oxidación de los ácidos grasos. ¿Sí? El lugar de acción es a nivel muscular, que esto generalmente lo utilizan los fisicoculturistas, y está contraindicado en los pacientes que tengan hipersensibilidad a la carnitina. Lo que va a hacer es disminuir la obesidad, porque lo que va a hacer es que entre al músculo, y en el músculo aumente la masa muscular, ¿no? Porque lo utilizan las personas que hacen pesas, ¿no? Los que están haciendo pesas, es decir, que van al gym porque quieren mejorar la actividad física y el moldeamiento corporal. La dosis se empieza con 500 miligramos, llegando a 2 gramos por día. Bueno, eso ha sido el síndrome metabólico. Hemos hablado de un programa muy lindo, de un tema muy lindo dentro del programa de cardiometabolismo. Soy el doctor Edín Maldonado y seguimos con síndrome cardiometabólico.